Hace 2 años, Allegri era el origen de todos los males y llegaba Giuntoli para salvar al club. Hace un año, Giuntoli era el origen de todos los males y llegaba Comolli para salvar al club. Este año, Comolli fue el origen de todos los males y llega Carnevali para salvar al club. Llevamos en este ciclo vicioso de orígenes de males y salvadores uno tras otro constantemente durante por lo menos 3 años, si no es que más. Nosotros como tifosi también somos parte responsable de esto, pero primordialmente son los medios. Y aquí estoy para decirles que yo ya me cansé y pido que basta con esta historia. La verdad es que ya lo hemos vivido y lo que necesita la Juventus es voltear página y salir adelante con continuidad y persistencia. Bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua. El día de hoy justo les quiero hablar sobre esta narración en la cual estamos perpetuamente dando vueltas y vueltas como si fuera un día constante de la marmota. Pero antes que nada, me gustaría invitarlos a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Tres cosas fundamentales y absolutamente gratis y fáciles para ustedes que hacen un mundo de diferencia para alcanzar a todos esos Juventini que todavía no han encontrado su casa en Pueblo Juve. Así que chicos, ya les dije, en los últimos 3 años hemos estado en este loop constante y en el último capítulo, en la última temporada de El origen de todos los males y el nuevo salvador de la patria, nos encontramos en que como Lee, sus algoritmos, su no hablar italiano, su forma de ser, eran todo era terrible lo que hacía como Lee. Y la verdad es que si vamos al grano, hay muchas cosas que sí son su responsabilidad, pero hay muchísimas otras que definitivamente no son su responsabilidad. Por mucho que la gente, por ejemplo, habla de lo bien que es Spalletti, es como Lee quien lo pone ahí junto con Chiellini, pero no es responsabilidad de cómo Lee, de cómo pone Spalletti en el campo a los jugadores o qué cambios hace durante los partidos y los errores que esto conlleva. No es responsabilidad de cómo Lee que los jugadores decidan dejar de jugar a la mitad de un partido y tiren el partido a la basura simplemente porque se creen agrandados por jugar en la Juventus. No es responsabilidad de cómo Lee que algunos jugadores que pintaban bien más allá del algoritmo lleguen y dejen de jugar fútbol o se olviden de cómo jugar el fútbol. Sí es responsabilidad de como Lee, por ejemplo, el no haber traído a un director deportivo más temprano, o al no poder haber cerrado un delantero como le había pedido su entrenador en el momento en que lo haya intentado. Entonces, no es una cuestión de defensa de como Lee, ni mucho menos, es solo un llamado a la realidad, un llamado al contexto de la situación, porque si somos sinceros, si al final David hubiera resultado y hubiera metido goles o Openda hubiera resultado y estaríamos calificados para la Champions League en segundo o tercer lugar, nada de esto hubiera funcionado, nada de esto hubiera salido a la prensa, nada de esto estaría ahorita con los ataques constantes a Comolli, aún ya fuera de la posición, porque esa es la parte, ¿no?, de la telenovela constante. Se crea, se llena una narración por parte de los medios en los cuales se sataniza, digamos, a uno de los directivos, se empieza a filtrar que hay conflictos internos, se empieza a poner como único responsable a una figura independiente de cómo esta figura se llame. Y al final, cuando por fin rueda la cabeza, las siguientes semanas, los siguientes meses, se trata de insistir en que esta persona había sido el único culpable, se agarran de una cosa y que esa persona que hacía específicamente eso era el único culpable y el que está llegando tiene todas las herramientas, tiene todas las soluciones, todas las respuestas. Él sabe perfectamente lo que vamos a hacer. Y lo estamos viendo de nuevo ahorita. Como Lee ya no es el administrador delegado de la Juventus desde hace casi una semana y todavía se habla del algoritmo, todavía se habla de la esposa que era parte de los empleados de la Juventus, se habla de su relación con Spalletti, se habla de su relación con Chiellini y al mismo tiempo entonces se usa para poner a Carnevali como la solución A. El ejemplo más evidente fue justo el artículo de Tuttosport del día de ayer en donde dicen basta con algoritmos, regresa la forma de hacer el mercado a la antigua con Carnevali que prioriza la relación humana con los jugadores y la eficiencia de los jugadores en el campo.
Entonces, al final del día, pues ni una cosa ni la otra son ciertas, porque, oh sorpresa, Carnevali también usa algoritmos, también usa las data, como cualquier otro administrador delegado en la Serie A y en el fútbol en general. Entonces, también nos llegan con la narración de que como Lee no hablaba italiano y solo buscaba mercados internacionales, llega Carnevali que solo habla italiano y tiene la política italiana en su bolsillo y se puede mover como Marotta y va a traer a muchísimos jóvenes italianos, y al final del día, pues todos los equipos grandes de Europa no necesariamente tienen directivos que hablan solo el idioma de su país. En Inglaterra, ¿cuántos directivos hay de todos tipos de nacionalidades y de todas formas son exitosos? En el Real Madrid, Barcelona, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ah, pero entonces viene la narración, es que si estás en Italia solo puedes operar si hablas italiano, y como Lee nunca quiso aprender italiano a pesar de que dio sus declaraciones en italiano, entonces ahorita va a llegar Carnevali que va a resolver todo. No es cuestión de defender o atacar a otro. Yo lo único que estoy tratando de resaltar es que ya vivimos esto, lo vivimos hace un año, cuando Giuntoli o la ruptura interna no defendía a sus jugadores, no defendía a su entrenador, se peleó con todo el mundo, hizo trueques para meter a sus amiguitos dentro de la directiva de la Juventus. Esto no es permitido, va a llegar como Lee, con la visión del extranjero, el entendimiento del fútbol inglés, y va a poner estructura en el club. Y ahorita 365 días han pasado y la narración volvió a cambiar. Y previo a eso, es que Allegri es el cáncer del fútbol, no usa a los jóvenes, no usa el fútbol moderno. Ahorita va a llegar Giuntoli, el chef, y va a cambiar a todo el mundo, todos los viejos se van a ir, vamos a meter a todos jóvenes, vamos a meter un entrenador joven que sabe usar el fútbol moderno, el 7-2-7, la formación estelar, etcétera. Pasaron 365 días y de nuevo fueron ellos los malos de la novela, el origen de todos los males, y llegaba el nuevo salvador de la patria, y así sucesivamente. Entonces, todo esto para decir, Carnevali no es ni siquiera el salvador de la patria y tampoco será el origen de todos los males. Creo que nosotros como tifosi nos merecemos un poco más de respeto en cuanto a la información que se está presentando día a día en los medios italianos, y aún más también en aquellos que se dedican a reportar o a opinar sobre las noticias que están saliendo. Yo creo que somos bastante ya maduros para no estar cayendo en esta historia. Atención, tomen las cosas con pinzas. Carnevale acaba de llegar, se está reuniendo, está tratando de entender las cosas, hará lo mejor que pueda y veremos si te resultan sus soluciones, como vino a ser como Lee, como vino a ser Giuntoli, como vinieron a ser las directivas antes que ellos. Ninguno es la fuente de todos los males y ninguno es el salvador de la patria. Así que no caigamos en la narración. Esa es mi invitación para todos el día de hoy. Dejemos de lado esas palabras superfluas y llenas de florecitas que hablan de uno, o esas palabras de negatividad y ataque constante, permanente y personal de que hablan del otro. Porque nosotros, tifosi de la Juventus, que seguimos aquí, hemos estado aquí en los últimos años, nos hemos comido las eliminaciones de Copa Italia contra equipos menores, nos hemos comido las eliminaciones de la Champions League, nos hemos comido los desastres en el campo que hacen nuestros jugadores, y nos hemos comido este último episodio de quedar fuera de la Champions League de esta forma. Nos merecemos más por parte de nuestro club, nos merecemos más por quienes hacen reporte y noticias sobre nuestro club. Basta, mi invitación es que basta con esta narración. Dejen a Carnevali trabajar tranquilamente, no le pongan más presión que él tiene que salvar todo y él va a ser el único responsable de salvar todo, porque al final la verdad es que en un equipo de fútbol todos tienen que remar al mismo lado y con la misma fuerza. Carnevali no puede ser el único responsable de sacar a la Juventus adelante, también lo tiene que ser Chiellini, también lo tiene que ser Spalletti, también lo tiene que ser Ottolini, también lo tiene que ser los 11 jugadores que bajen en el campo como titular, los 5 que entren desde la banca para suplir a los titulares, y el resto que se quede en la banca y va a entrenar al día siguiente para tratar de encontrar un puesto de titular. Así que, por favor, les pido que demos
vuelta a la página y empecemos a hablar de fútbol, empecemos a hablar de cosas concretas, empecemos a hablar de cosas que importan a nosotros Juventini y dejemos de lado la telenovela, la creación de la próxima temporada, porque si en 365 días la cosa no funciona, yo no me quiero estar otra vez leyendo cómo Carnevali era el origen de todos los males y Pizzo Pasqualo ahorita va a ser el salvador de la patria. Díganme ustedes qué piensan al respecto. Los leo con muchísima atención. Muchas gracias por su atención. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.